Madre mía, esto sí que es un bombazo. Kerem Bürsin y Ander Erçel, un drama familiar en toda regla por amor. Esto huele a salseo de los gordos. Olvídense de lo que han oído hasta ahora, porque les voy a contar la historia completa, la que nadie vio venir y que pone los pelos de punta. Resulta que según me llega de fuentes muy cercanas, la cosa entre Kerem y Ande está más seria de lo que pensábamos. Y no solo seria, sino que ha llegado a un punto donde Kerem ha tenido que tomar una decisión drástica. Y esa decisión, amigos, implica a su propia familia. Sí, han oído bien. Al parecer, para estar con Ande o para que su relación fluya como él quiere, Kerem ha decidido poner distancia con algunos miembros de su familia. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues para ser honestos, los detalles concretos son un poco confusos, como suele pasar en estos casos de dramas familiares. Pero lo que yo creo que está pasando es que o bien su familia no aprueba la relación con Ande, o bien hay ciertas presiones, ciertas expectativas familiares que Kerem no está dispuesto a cumplir si eso significa renunciar a su felicidad con Ande. Y ojo que esto no es poca cosa. Kerem siempre ha parecido un chico muy unido a su familia, o al menos eso daba a entender públicamente. Por eso me choca tanto esta noticia. Muchos dirán que esto es solo un rumor, una invención para generar clics, ¿verdad? Pero yo sospecho que hay algo de verdad. Piensen en cómo se ha desarrollado su relación. Siempre ha sido un torbellino con idas y venidas, y ahora, si Kerem está dispuesto a sacrificar esa parte de su vida, es porque la cosa es de verdad profunda. No es un amor de verano, amigos. Esto va en serio. Y lo más intrigante de todo es el secreto que nadie vio. ¿A qué se refiere esto? Pues seguramente a que mientras todos pensábamos que su relación era solo un cuento de hadas público, o un tira y afloja mediático, en la intimidad se estaban gestando estas tensiones familiares. O quizás Kerem ha estado lidiando con esto en privado durante mucho tiempo, intentando encontrar un equilibrio que no existía. Y ahora, la balanza se ha inclinado hacia Ande. Para mí, esto demuestra una valentía brutal por parte de Kerem. Porque, seamos sinceros, dejar atrás a tu familia, o al menos tensar esas relaciones, no es algo que se haga a la ligera. Es una decisión que marca un antes y un después. Y si lo hace por Ande, es que la quiere muchísimo. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuánto dolor puede causar una decisión así? Y no nos olvidemos de Ande. Ella también está en medio de todo esto. ¿Se siente culpable? ¿Sabe la magnitud de lo que está pasando por ella? Imagínense la presión. De repente te conviertes en el motivo de una ruptura familiar. Eso debe ser un peso enorme. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después? ¿Cómo afectará esto a su relación a largo plazo? ¿Será este sacrificio suficiente para cimentar un futuro sólido? ¿O por el contrario, será una fuente constante de conflicto y arrepentimiento? Los caminos del corazón y de la familia a veces son muy tortuosos. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem ha hecho bien en tomar esta decisión tan radical por Ande, o pensáis que ha sido demasiado impulsivo?